Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas en el Señor. Feliz Santo Sábado glorioso de nuestro Padre Celestial. Día especial en que estamos en comunión con nuestro Señor. Me he tardado en traer los mensajes que el ángel trae a nuestra hermanita Daisy Escalante en pasajes de la Escritura. Me gusta compartirlos con ustedes también porque es palabra del Señor y, y, y son mensajes para ahora, para hoy. Este mensaje es dado para meditarlo este sábado, así que vamos a meditar juntos si les parece. Ustedes están escuchando los mensajes que he grabado. Yo espero que están o han escuchado o escucharán el recién grabado. Es muy importante. No lo dejen. Bien, el primer pasaje que el ángel citó es Zacarías 4. Y ustedes saben bien cuánto he predicado Zacarías 4, pero no, uh, pero ahora nos es dado por el ángel del Señor. Y dice así, y volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero de oro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos celestiales, dice la Biblia judía. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La Biblia completa judía dice, y todos exclamarán, es hermosa, porque es la piedra de fundamento. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová, Yahweh de los ejércitos celestiales, me envió a vosotros. Está hablando el ángel del Señor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mis hermanos, esto es algo bien hermoso. Este es el, el pasaje, bueno, uno de los pasajes o el pasaje más importante de la escritura para nosotros hoy en este tiempo. Porque por eso es que también nos es dado en este tiempo, porque nos está revelando
quién está al frente de la obra de salvación y nos revela a los dos ungidos del Señor que llevan adelante el trabajo de la salvación. Por mano de Zorobabel, dice el Señor. La profecía fue dada en tiempo de cuando los judíos fueron, cuando Ciro, en verdad, que tomó Babilonia, entonces los judíos salieron. Él fue la persona que el Señor usó para darles permiso de salir ya y edificar Jerusalén y edificar el templo. Zorobabel es la figura principal aquí que dirigió la primera grupo de gente que fue a empezar la reconstrucción. Zorobabel es el símbolo de nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, antes de venir al mundo. Es el hijo de un rey en la escritura podemos encontrarlo. El Zorobabel es hijo de un rey, es un gobernante que este rey que había sacado lo puso a gobernar justamente un lugar que se llama Judá, que se llamó Judá. De manera, Zorobabel es la figura de nuestro Señor Yeshua. Así que en este pasaje el Señor nos está diciéndole, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos celestiales. Y esta palabra se lo dijo a Zorobabel. Dice, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. En figura, el Señor está diciendo, yo le estoy diciendo a mi hijo, ¿verdad? A mi Zorobabel, a su hijo amado, Yeshua, que no es ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. El Señor le está diciendo a su hijo ahí, en figura. Y así dice que delante de Zorobabel toda la oposición será reducida a llanura, que Zorobabel sacaría la primera piedra con aclamación de gracia, el fundamento de la casa humana, el fundamento del templo del Señor, ¿verdad? En aquel tiempo fue físico el templo del Señor. Zorobabel fue y echó los fundamentos y terminó los fundamentos también. De manera que Zorobabel es el hijo de Dios cuyo él sacaría, dice que él sacará la primera piedra y todos dirán, es hermosa, es hermosa. Y esta piedra es cuando él vino y se hizo un ser humano, cuando se despojó de sí mismo para venir a ser un bebé, y luego nuestro Mesías humano. Esta piedra es la que debemos llamar, es hermosa la obra de Dios, ¿verdad? La obra del Espíritu de Dios, porque dice, no con fuerza, sino con mi espíritu. De manera que aquí vemos trabajando tanto al Espíritu del Señor como al Hijo de Dios, sacando la piedra de gracia y gracia a ella. Esta roca maravillosa es nuestro Señor Yeshua hecho hombre en el poder del Espíritu de su Padre. Dice que cuando veamos la victoria, ¿verdad? Él dice que entonces dice los que poco se fijan en las pequeñeces se van a alegrar, porque verán la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, la plomada es el Mesías ya hecho humano, habiendo redimido a la raza humana que quiera ser salva.
Esta es la casa de Dios, la casa redimida humana. Y la plomada es el Mesías humano, hecho humano. Nuestro Zorobabel, vamos a decir, nuestro amado Hijo de Dios. Y luego nos dice, los 7 candeleros son los ojos de Jehová, de Yahweh, que recorren toda la tierra. Y en otros estudios hemos amplificado bastante, hemos encontrado, hemos visto todo, que estos 7 son el sacerdocio de nuestro Señor, son los que vistieron a Zacarías, y cuando seguimos estudiando lo vemos, ¿verdad? Les animo a buscar, a ver los anteriores temas. Pero entonces dice, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Si ustedes se fijan, porque nada es escrito por casualidad, el Señor diseñó su palabra. Así que cuando habla de 2 olivos a la derecha, son dos árboles individuales, 2 olivos. Pero luego dice 2 ramas de olivo. De manera que estas 2 ramas son ramas, ¿por qué? Porque cuando son ramas dependen de un árbol, ¿verdad? Así como los candeleros tiraban su luz alimentados por la caña principal que tenía el depósito del aceite. Estos olivos también son alimentados. Y nosotros vemos la figura en el árbol de la vida, ¿verdad? Que son 2 troncos individuales a los lados y juntos por sus ramas, pero son 2 árboles individuales, unidos, y que se alimentan del río de la vida que sale del trono de Dios, que significa la vida de Dios que comparte con sus hijos. Así que esta es la explicación de esto. Y enseguida le dijo, el ángel contestó, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y los 2 ungidos podemos verlos literalmente en el lugar santísimo del santuario, también en el árbol, así como en símbolo, pero ya en la obra consumada del santuario celestial por fe, lo vemos en el santuario levita, que después de todo el ministerio de nuestro Señor, cuando Él ofreció su vida y el sacrificio se eleva al Señor en humo agradable y penetra el lugar santísimo, entramos al lugar santísimo y nosotros podemos contemplar los 2 ungidos a los lados, enfrente, a los lados del Señor, de la gloria del Señor, del Espíritu de Dios, que inunda todo el templo, y solamente ellos pueden estar delante de esta gloria en el lugar santísimo. Esto es algo maravilloso. Yo leía Isaías 7 anoche y me di cuenta, fíjense, ustedes se dan cuenta, lo leen al principio, dice acerca del Señor, la figura del Señor, como Isaías vio en su visión a nuestro Dios, y dice que serafines estaban sobre de él, ¿verdad? Estaban volando y tenían 6 alas. 6 alas, todo es simbólico, 6 alas. El asunto es en el que ahora quiero resaltar, es esto, que los querubines que están en el templo levita, en el lugar santísimo, eran querubines, ¿verdad? Eran querubines y estaban cubriendo la gloria del Señor y mirando hacia el arca del pacto, en realidad mirando la gloria del Señor, reflejando la gloria del Señor y mirando también el arca.
donde está la ley de Dios, la vara, los símbolos que hemos estudiado, la vara de Aarón que reverdeció y el bowl de maná. Estos son símbolos de nuestro Mesías. Pero no vamos a entrar en esto. Lo que quiero que ustedes vean, que nuestro Señor empezó su ministerio fuera de la puerta del santuario, en el altar del sacrificio, fuera de la ciudad, y después entró al lugar santo, y luego está en el altar del incienso, y luego lo vemos entrando por fe al lugar santísimo, y lo vemos ahí ya en los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta es la realidad del santuario terrenal que es en el santuario celestial. El Hijo de Dios llevando al sacerdote bajo su orden, bajo la orden de Melquisedec, para llevarlo. Así es como podemos entender Zacarías cuando dice en el capítulo 3, les voy a leer aquí nada más, aunque no está aquí, pero me voy rapidito, y dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Es capítulo 3, 8, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Se fijan? La versión judía dice: escucha, tú y tus amigos que se sientan aquí, porque son varones simbólicos de que yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y aunque un poco velado en la Valera, dice lo mismo, de que el Señor iba a traer al varón, al renuevo, al Mesías humano. Así que, y dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta piedra con 7 ojos es nuestro Mesías, en todo el poder de su Padre. Porque dice nuestro Señor en Zacarías 4, no es con ejército, no es con poder, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos celestiales. El Señor y su Hijo trabajaron juntos en la obra de la salvación. Y esto es lo que nos revela Zacarías 4. Vamos ahora a seguir con el capítulo 7 de Isaías. Abran sus Biblias. Isaías 7 dice: y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Mis hermanos, voy a hacer una pausita aquí para explicar. Ustedes se dan cuenta, la casa de David es el símbolo de nuestro Mesías ya hecho humano. Y la casa de Israel es la casa del Señor, es el símbolo de la iglesia ahora. Y los líderes, los reyes, el rey en este caso, el rey Acaz, reinaba sobre Israel, sobre Judá, perdón. Sobre Judá, recuerdan que eran 2 reinos, el sur y el norte. Y los del norte eran los que tenían los 2 becerros de oro, que adoraban 2 becerros. Esto se deja ver aquí mismo también.
Y los de Judá, en el reino de Judá estaba el templo de Jerusalén. Así de que en estos días de Acaz, el hijo de Usía, perdón, Resín, rey de Siria, y Peca, que era hijo de Remalías y que estaba reinando en Israel entonces, subieron contra Jerusalén para combatirla, no la pudieron tomar. Y entonces cuando esto significa el ataque contra el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios que, que es el ataque del norte, el ataque del papado contra toda verdad, contra Dios y su ley. Y luego viene la nueva, la casa de David, dice, Siria se confederó con Efraín. La tribu de Efraín, el rey del reino de Israel, se confederó con Siria. Y Siria es el símbolo de la idolatría desde Babilonia. El que inició la nación Siria fue Nimrod. Y después vamos a ver un poquito más acerca de esto. Pero este rey israelita se confederó con esta nación siria, con los reyes sirios. Y así que David, la casa de David se le estremeció el corazón y a todo el pueblo. Y no sin causa, mis hermanos. Siria no solo eran sanguinarios y todo, sino, pero el pueblo de Dios siempre podía confiar en el brazo de su Dios. Pero el estremecimiento es porque todo el pueblo se había perdido, se había ido. Ahora sí que era participante de Siria. Al haberse unido con Siria, era uno con Siria. Y esto es lo que sucede ahora con la casa de Israel, con el pueblo adventista del séptimo día. Porque los dirigentes se han confederado con el papado. Ellos están unidos al papado y en el tiempo en que ya estamos viviendo y que vienen, ellos van a desear no haber hecho ligas con este poder. Pero ya será tarde, ya es tarde. Están tan comprometidos con ellos que ahora sí, pueblo, si tomas conciencia de esto, el corazón debe estremecerse, así como de Israel, así como el del pueblo de Judá. Porque el compromiso con Roma trae la idolatría de Siria sobre el pueblo del Señor. Y esto es lo que ha pasado. Fíjense lo que dice. Entonces Jehová dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos ahora contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subirá, no subsistirá, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Esto es, hacemos una pausa en el verso 9. Esto es bien importante que lo comprendamos, mis hermanos. La palabra fue escrita y diseñada por nuestro Señor. Yeshua diseñó la palabra que dio a los profetas antiguos y nosotros Él la diseñó tanto para ese tiempo como para este tiempo.
El Señor le dice a Acaz, tú no tengas temor de estos cabos de tizón. Y les dice que el consejo del sirio con Efraín no subsistirá ni será. La nación siria está representada por el papado. La nación siria aquí representa el poder papal y todos los poderes que están con él. Y dice, ellos tienen, y los líderes adventistas que hicieron, y los líderes de las iglesias cristianas que hicieron, hacen su acuerdo con el papado y se unen a ellos. Y el Señor está diciendo, no subsistirá ni será. Y establece las cabezas de las naciones, ¿verdad? Pero dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y esto es una sentencia para nosotros. Si nosotros no creemos a la Escritura y no queremos ver en la Escritura la verdad del Señor, no permaneceremos, así como estos reinos serán quebrados al final en este tiempo. Así serán quebrados todos aquellos que se unan a estos poderes y que no permanezcan en el verdadero Dios. Habló el verso 10 en adelante, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Este hombre era orgulloso y era tonto en realidad. El Señor le está diciendo, pídeme señal. Pero él no pidió señal. No tentaré al Señor, dice. En realidad, él decía, yo voy a creer, no voy a tentar al Señor. Y entonces el Señor le dijo, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, aquí está la señal que el Señor le quiso dar. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y mis hermanos, Emmanuel quiere decir con nosotros es Dios. Con nosotros Dios. Nosotros recién, el capítulo que nos dio el ángel antes fue los dos ungidos. ¿Recuerdan? El Espíritu del Señor y que haría todas las cosas a través de sus dos ungidos. A través de el Espíritu del Señor que haría posible traer esa piedra preciosa por medio de Zorobabel, el tipo de su hijo, el tipo de Yeshua antes de venir al mundo. De manera que este Yeshua antes de venir al mundo, ahora lo está poniendo aquí como su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. No otro Dios, como hemos visto, sino el mismo Dios, porque Zacarías claramente dice, el Señor está diciendo, no con ejército, no con espada, no con nada, sino con mi espíritu. Y entonces envía a su hijo. Y el hijo se desnuda de sí mismo en el poder de su padre, es desnudado de su persona para venir a engendrarse en María y ser un bebé y ser un ser humano. El Mesías humano, la piedra preciosa, la piedra angular de la casa humana salvada. Este Mesías humano es la única esperanza de salvación para nuestra raza humana. Este Mesías hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, en el poder de su Padre, Dios en él, como dice Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 9. El verso 9 dice, porque Dios estaba en Cristo corporalmente, porque es espíritu.
Segunda de Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo. El Padre en su Hijo. Esta es una verdad que ha quedado ampliamente aclarada y el pueblo debe creerla. Así que esta es la señal que le está siendo dada a estos hombres entonces, y es nuestra señal ahora, que este Mesías encarnado es nada menos que el Padre en espíritu, usando a su Hijo para venir a traer a sus hijos a la gloria, para venir a salvar la humanidad. El Padre y el Hijo juntos, tratando de traer a todos aquellos que quieren ser salvos, y trayendo, mejor dicho, a los que serán salvos. Esto es lo que significa Emmanuel, con nosotros Dios el Padre. Verso 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Fíjense bien, porque esto es para nosotros. Dice, antes de que el niño sepa desechar lo bueno y lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Señor terminará con esos poderes. Dice que el Señor, el verso 17, hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, iglesia adventista, iglesias cristianas. Esta es la profecía del Señor para nosotros. Aparte de la profecía del Mesías, hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y de los zarzales y de todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada y con los que habitan al otro lado del mar, del río. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también les quitará. Mis hermanos, esta es una profecía bien seria. Es las moscas y las abejas que el Señor traerá como ejército que viene contra el pueblo del Señor. Es el ejército del norte y el ejército que viene de los montes altos, de los desiertos altos, como habla Isaías más adelante. El ejército asirio en realidad, literalmente va a venir, está viniendo ya sobre el mundo en realidad, está matando por todos lados y vendrá hasta Estados Unidos mismos. Vendrá, es el azote que el Señor envía. Estas son las abejas o las moscas que vienen sobre el pueblo del Señor. Y el del norte que está detrás de ellos, y el del norte viene sobre el pueblo del Señor también. Y esta es la prueba grande que viene sobre el pueblo de Dios, que vamos a enfrentar ya en corto, y muchos ya la están enfrentando en el mundo, pero nosotros que estamos todavía ilesos, no hay nadie, mis hermanos, no hay un ser en el mundo que escapará de esta prueba. Esta es la prueba, esta es la zaranda que va a sacar el trigo puro y que va a apartar el trigo de la cizaña. Esta es la zaranda, estos son la zaranda que van a apretar y angustiar y hacer
desear que no hubieran nacido al mundo entero, y al pueblo del Señor lo va a hacer ver que necesita volver a su Dios y ser obediente a todos, estrictamente a toda palabra que sale de la boca del Señor, no a lo que sus dirigentes escogen. Mis hermanos, esta es palabra grande de Yahweh de los ejércitos celestiales. Y si no temblamos a la palabra del Señor por las cosas que están sucediendo ahora en el mundo, vamos a temblar así como se siembran el pasto cuando vienen los vientos y los árboles tiran sus ramas, porque el viento las arranca con su poder. Este es el poder del Señor, el poder del Señor que estará zarandeando nuestros corazones unos segundos antes de que termine la gracia para el pueblo. Y si mis hermanos, si reciben este mensaje y se vuelven al Señor con todo su corazón y a su palabra, podrán ser salvos. Pero si ustedes no reconocen al Padre en su Hijo, si ustedes no honran al Dios de Israel, al Dios que por cuyo espíritu, por cuyo poder hizo posible la venida de nuestro Mesías, mis hermanos, no habrá salvación para ninguno. El Señor está diciendo en el verso 21, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra, el remanente. Pero acontecerá también en aquel tiempo que en lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los animales. Mis hermanos, esta es una sentencia bien dura. Sí, habrá un pueblo en los montes, un remanente que el Señor alimentará. Pero hay otros, dice que en el lugar donde había 1000 vides, que es el pueblo del Señor, donde había 1000 vides que se consagraron al Señor, que valían 1000 siclos de plata, ahora será hecho para espinos y cardos, porque con saetas y arcos serán exterminados. Mis hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos la palabra del Señor antes que sea demasiado tarde. Yo les animo. Vamos al siguiente capítulo de 1 de Corintios 5. Un dato acerca de Asur que menciona la escritura en este capítulo de Isaías 7. Habla acerca del segundo hijo de Sem, hijo de Noé. Génesis 10:22, 1 de Crónicas 1:17. Asiria fue nombrada después de él. Aunque el nombre Asur a veces se usa para referirse al lugar donde moran sus descendientes, el nombre bíblico para Asiria, Ashur, una ciudad caracterizada por los montículos de Kalash Shergat en la orilla oeste del Tigris, Génesis 2:14, fue la capital principal de Asiria. En el 1700, Bel-Kap-Kapu fundó esta ciudad. Posteriormente, la capital se cambió a Ninúa o Nínive, ahora en la orilla oriental del río. Asur era el rey de los dioses asirios. Ashur era el padre de los asirios. Le dio poder y vida a cada rey sacerdotal. Un círculo o globo alado con la figura humana de un dios
guerrero armado con un arco en el centro, se usaba para ser simbolizado como el gran dios, rey de todos los dioses. Y este era Ashur. Y esto viene desde el tiempo de Nimrod y Semiramis, porque ellos fueron los que iniciaron la nación asiria. Además, Ashur se usaba como parte de un nombre compuesto para varios reyes asirios. Todos ellos tomaron, por ejemplo, Asurbanipal, ¿verdad? Tomaron el nombre de su rey y su dios y agregaban su nombre. Significado espiritual de Ashur. Génesis 10 del 11 al 22. De esta tierra salió Ashur. Significa que los que estaban en tal adoración externa, o sea, idólatra, comenzaron a razonar sobre los aspectos internos de la adoración. Ashur denota razonamiento y construyeron Nínive y la ciudad de Rehobot y Calá. Significa que de este modo formaron doctrinas de fe para sí mismos. Por Nínive se significan las falsedades de estas doctrinas. Por Rehobot y Calá, el mismo de otro origen, Resén, entre Nínive y Calá, significa que también se formaron por sí mismos doctrinas de la vida. Por Resén se significan falsedades de doctrinas derivadas de ahí. Nínive es falsedad del razonamiento. Calá es falsedad de la codicia. Entre Nínive y Calá es la falsedad de ambos. Esta es la gran ciudad. Significa que esas doctrinas aumentaron y prevalecieron. Aunque es un poco confuso leyéndoselos así, lo que nosotros podemos entender de esto es que los dioses babilónicos, los dioses de Asiria, siguieron estableciendo sus doctrinas falsas, que son las doctrinas de Nimrod y Semiramis. Y hay partes de la escritura que mencionan a Ashur, Génesis 2:14, Génesis 10:22, Primera de Crónicas 1:17, Génesis 10:11, Génesis 10:11 que construyó Nínive y la ciudad de Rehobot y Calá. Génesis 10:22, Primera de Crónicas 1:17 dice como el hijo de Shem, con los hermanos Elam, Arfaxad, Lum y Aram. Génesis 2:14, Ashur como la orilla oeste del Tigris. Génesis 25:18, Ashur como frontera para la ubicación del asentamiento de los descendientes de Ismael en el área de Javila, Ashur, donde vivieron en agresión hacia todas las tribus relacionadas con ellos. Números 24, 22, 24, Ashur como una amenaza a la destrucción de los kenitas. Ezequiel 27, 23, Ashur como comerciante comercial junto con Harán, Cané, Edén, Sheba y Quilmad. Oseas 14, 3, Ashur como rey de los dioses asirios. Mis hermanos, esto nos deja ver que la idolatría que es mencionada en Isaías al mencionar Ashur, la Biblia no trae los nombres de estos reyes, de estos dioses, paganos, porque sí, está nombrando la idolatría en la cual se unió, con la cual Efraín estaba metido, con estos, desde que hicieron los dos becerros, mis hermanos, para apartar los dos reinos. Se fundieron con los egipcios, ¿verdad? Primero se unió con el Egipto le falló, ahora estaba unido con Siria. Mis hermanos, la señal que el Señor les dio para que iban a salir de todo esto hasta que el Señor termine con todos ellos, ahora en su venida, es la señal del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros Dios en su Mesías.
Por eso es que al hablar de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos entender que el Padre estaba en su Hijo. Nosotros debemos entender que es el Espíritu de Dios haciendo todo a través de su Mesías. El príncipe Emmanuel, Dios con nosotros, Dios. Por eso es que Yeshua es para nosotros el Padre y Yeshua es para nosotros el Espíritu, como ahora hemos aprendido, ¿verdad? Si escucharon el tema anterior. Y para nosotros Yeshua es todo, es el sacrificio, es el Padre y es el Espíritu, porque en Él habita la plenitud del Padre. Mis hermanos, esta verdad es la que el pueblo debe recibir en su corazón para poder tener la bendición del Espíritu del Padre en ustedes, en nosotros. No puede ser de otra forma, porque si no creemos en el que es el Espíritu, entonces, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu? Así pues, mis hermanos, estos que vienen sobre el pueblo es algo que está fuera de las mentes de las personas, pero que la Biblia está hablando con claridad. Vamos ahora a 1 de Corintios capítulo 5. Mis hermanos, vamos a analizar 1 de Corintios 5 en un sentido profundo espiritual, en el Espíritu del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a ver este versículo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este versículo está hablándonos de la mujer, que este hijo se metió con la mujer de su padre. O sea, no era su madre, desde luego, era la Biblia judía dice, a man is living with his stepmother, con su madrastra. Y se quedó con su madrastra como mujer. Y mis hermanos, esto es bastante luz para nosotros como pueblo del Señor. El pueblo adventista salió de los primeros, de los mileritas, del grupo que empezó con la sierva del Señor, Elena de White. Pero después, cuando se dieron a la fornicación con la Babilonia, con la ramera de Roma, y entraron la Trinidad romana en la iglesia. Esta es la fornicación, que ni aún se nombra entre los gentiles, porque los gentiles adoran lo que adoran y ahí están metidos. Pero la madrastra es el símbolo de la mujer que no es la mujer. No es la genuina mamá. Así que la iglesia no está con la genuina mamá. Está con la madrastra. Está con la que está en lugar de la mamá. Ojalá y me explique, ¿verdad? Para que podamos comprender, sacar de aquí la lección espiritual para nosotros. La fornicación de la iglesia es porque se fornicó con esta mujer de Apocalipsis 17, 18, todo este poder papal. Esta fornicación ella es la mujer, la madrastra, porque no es la esposa. Y luego dice, y vosotros estáis envanecidos. Están envanecidos, mis hermanos, la iglesia está envanecida de tal manera
que usted no puede decirles que la Trinidad está errada, no importa cuánta Biblia y espíritu de profecía les presentan. Y el Señor dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Como pueblo, como juntas que fueron a los concilios, debieron haber levantado la voz y decir, no, nosotros tenemos que seguir al Dios de Israel, pero no lo hicieron. Todos se doblan delante de los dirigentes. El Señor tiene guerra con su pueblo por eso. Dice, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pero no, ¿por qué? Porque entraron con tal sigilo que agarraron al pueblo y lo metieron así como la madre hizo en el tiempo pasado, con sigilo y con presión y con fuerza, como viene ahora para el pueblo. Ciertamente, dice verso 3, yo, como ausente en cuerpo, fíjense bien, porque el Señor está hablando aquí en la voz de Pablo, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, está hablando el Señor, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mis hermanos, la iglesia ha sido juzgada, los dirigentes están perdidos ya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, que es el mismo espíritu. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y yo explico esta parte, porque algunos dirigentes, algunos pastores que cayeron, se van a levantar en el nombre del Señor y van a reconocer al Dios de Israel y van a dejar la adoración trinitaria para unirse al verdadero Dios y entender el trío celestial a la luz de la Escritura. Ellos, dice, sean entregados a Satanás. El Señor los dejó que cayeran y que siguieran creyendo en sus torpezas. Dice, para que al final, cuando se den cuenta, su espíritu sea contristado de tal manera que vengan al Señor Jesús en estos últimos segundos del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mis hermanos, la iglesia fue leudada y leudada por todos los pastores que predicaron la Trinidad, que han predicado, porque no tuvieron una conexión real con el Señor que los llevó a escudriñar y a pararse por la verdad. El Señor nos está llamando a limpiarnos, dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Mis hermanos, el Señor les está llamando, nos está llamando aquí a tomar el bendito beneficio de la salvación por nuestra Pascua que fue sacrificada, por nuestro Jesucristo, por nuestro Yeshua que fue clavado en el madero por nuestros pecados. Debemos limpiarnos de la falsa levadura, de la suciedad, de idolatría que entró a la iglesia. Dice 8, así que celebremos la fiesta de la Pascua que viene, mis hermanos,
pronto ya está para ser celebrada la fiesta de la Pascua, que tal vez sea la última que podamos celebrar libres y la primera para muchos de nosotros. La próxima Pascua, mis hermanos, será celebrada del 8 al 16 de abril. ¿Qué falta, mis hermanos? No falta nada. El hombre de pecado sube en mayo, cuando todos estarán de acuerdo con él. Y nuestra primera, tal vez, Pascua que podamos observar como Dios manda, o la que ustedes ya han estado observando, los que ya la observan. Pero los que empezamos, los que no conocimos toda esta verdad antes, mis hermanos, dice aquí, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con los dioses paganos, no con los 2 becerros que levantaron, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, con panes de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad en la fe, mis hermanos y mis hermanas. Celebrar la Pascua del Señor es celebrar ese maravilloso milagro de la piedra de gran precio, del Hijo de Dios habiéndose despojado de sí mismo para hacerse hombre y luego venir a morir por nuestros pecados. Celebremos la fiesta, mis hermanos y mis hermanas. Informémonos. Yo les voy a poner lo que pueda acerca de esto y vamos haciendo la fiesta del Señor. Vamos a honrar al verdadero Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Sigue diciendo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y fíjense bien, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras. En la Biblia judía explica, yo no les estoy diciendo que no se junte acerca de los fornicarios del mundo, o los avaros, o los ladrones, o los idólatras del mundo. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque convivimos con toda la gente cuando estamos viviendo aquí, ¿verdad? Pero dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maledicente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Ellos están perdidos. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Iglesia del Señor, el remedio para que el Señor vuelva sus ojos a su pueblo es quiten los perversos del pueblo. Y como la organización es tan enorme y tan grande y parece y es imposible para el ser humano, para Dios no es imposible, para Dios todo es posible. Así que lo que toca a los hijos del Señor es no juntarse con los idólatras, no juntarse con todos estos, porque todo esto que citó es más resultado de la adoración que no es genuina para el Señor. Es el resultado de la adoración a sí mismo, de la adoración al mundo, de la adoración a dioses que no están haciendo en su corazón nada, que su corazón sigue rebelde y sigue carnal, porque
el espíritu verdadero del Padre no está en usted. Y el Señor está llamando fuertemente a su pueblo aquí. Fuertemente. Mis hermanos, yo no había comprendido, cuando yo leí los versículos primero fue como una bomba, pero no lo entendí. No podía entenderlo, no podía ver los mensajes y oré al Señor, Señor, abre mis ojos. Y los leí todos otra vez y no podía entender. Y hasta que el Señor le digo, si tú no me abres los ojos, yo no voy a entender. ¿Cómo voy a explicar? Por favor, explícame. Y yo entendí y vine a darles el mensaje y ahora estoy hablando palabras que ni siquiera había entendido antes tan completamente como ahora. Es el Espíritu del Señor el que nos hace comprender, mis hermanos. Y yo no soy más que ninguno de ustedes. Nada más que ninguno de ustedes, pero por amor de Dios, escuchen. No vuelvan sus oídos, no cierren sus oídos, no vuelvan sus ojos. Escuchen el llamado del Señor. Vamos ahora a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mis hermanos, al hablar esta palabra, yo contristo mi corazón. Este mensaje, esta primera sección del capítulo es para todos nosotros, porque juzgamos al hermano, a la hermana, juzgamos sus pecados y juzgamos las cosas que hacen mal. Y el Señor dice, hipócritas, que saquemos primero el pecado que está en nuestro corazón y entonces podremos ayudar a nuestro hermano a sacar, a ver su falta. No escapa ninguno de aquí, mis hermanos. Yo me humillo delante del Señor y le ruego que le he rogado perdón y le he pedido ayuda. Y yo sé que el Señor ayudará a todo aquel que quiera ver con simples ojos, sin esos ojos que juzgan y que les hacen daño porque no pueden ver porque están juzgando. Abramos los ojos a la palabra del Señor. El verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mis hermanos, esta es palabra bien fuerte, bien fuerte. Muy pronto, mis hermanos, sucederá este asunto y ya empieza a verse. Yo no podía creer las palabras textuales de una hermana de la iglesia diciendo, es por ustedes que está sucediendo todo este desastre. Y mis hermanos, esas son las palabras del papado cuando diga que será por el pueblo. Mis hermanos, estamos dando al predicarles esta verdad tan gloriosa. Estamos en el nombre del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándoles las perlas del Evangelio, dándoles la perla escondida de gran precio, el fundamento, la piedra preciosa escondida en el mismo fundamento de la casa humana.
Y yo ruego al Señor que este fundamento no caiga en los pies de los cerdos y que la pisoteen y la despedacen y que vuelvan y traten de despedazar a sus hermanos. Yo no soy nada y mi vida vale nada. Nada en este mundo. Mi vida vale porque está escondida en Cristo, pero la vida eterna es la que yo quiero. Esta no me interesa. Pero mis hermanos, yo les animo a que ustedes consideren esta verdad como la perla de gran precio. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Pidamos sabiduría para ver si el Señor está listo, está allí a su lado. Sus ángeles están con ustedes, listos para alumbrar la escritura a su entendimiento si ustedes desean ver. Por eso es que después de esto dice, pedid y se os dará. Pedid la unción del Espíritu en sus ojos, en su corazón, en nuestros corazones. Pedid el discernimiento celestial. Llamad ahora que se os puede abrir, porque en poco, muy corto tiempo, demasiado corto, ya no habrá tiempo. Y ya no se os abrirán las puertas. Hoy es tiempo de salvación. Ya no hay tiempo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y el Señor les dice que hay hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Mis hermanos, el pan que está pidiendo el hombre que toca la puerta. Si ustedes piden el pan de vida les será dado. Porque el pan de vida es el que descendió del cielo. Es el Hijo de Dios en todo el Espíritu del Padre. La piedra angular del Evangelio. Y les será dada, mis hermanos, si ustedes la quieren, mis hermanas. Y continúa diciendo así, que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hablando de juzgar, ¿verdad? El Señor está diciendo, haz con ellos como quieres que hagan contigo. En vez de juzgar, escucha la palabra y oye la voz del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis hermanos, mis hermanas, en el amor del Señor, no amemos el mundo más que a Dios. No amemos ni las modas más que a Dios. No amemos nada más que a Dios. Nada, 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 porque todo lo del mundo se quemará en poco tiempo. Busquemos el carácter de Cristo, busquemos lo que dice la Escritura, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Conformemos, hagamos nuestra parte en la obra del Espíritu del Señor de reconstruir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entremos por la puerta estrecha, por la puerta angosta, que quita toda la suciedad y no deja entrar pecado en ella.
Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mis hermanos, muchos juzgan, ay, son lobos rapaces porque están hablándoles la verdad y no está conforme a sus concepciones que sus líderes han implantado en sus mentes. Pero el falso profeta lo va a conducir por la puerta ancha. El falso profeta le va a decir, todo está bien. No tengan temor, Dios está con ustedes, el Señor nunca los va a dejar porque ustedes son el pueblo escogido. ¿Cómo los va a dejar si ustedes han aceptado a Cristo? El Señor rechazará a su pueblo. El Señor está vomitando a su pueblo. Y solo faltan segundos para darles los últimos segundos para que escuchen el llamado de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, el profeta se conoce por sus obras. Y nosotros pensamos, es porque él sigue predicando y gana muchas almas y milagros están sucediendo. Nosotros sabemos bien hasta por el espíritu de profecía y por la Biblia que ni los milagros son prueba de que son verdaderos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a la ley, a la Torah del Señor, el Pentateuco del Señor, esa es la ley de Dios, y conforme a todos los profetas, no les ha amanecido. Aquella doctrina que toma una parte y que esconde la otra porque no le queda, no le arma con lo que está predicando, es una verdad comprometida, no es una verdad completa. Toda la escritura armoniza correctamente desde el principio hasta el fin y armonizan los profetas antiguos con la sierva del Señor, armoniza perfectamente si no adulteran o si no mal usan la palabra o el espíritu de profecía. Mis hermanos, la palabra no se contradice a sí misma. De manera que si usted está enseñando o está escuchando una verdad que usted ve en la palabra que aquí no dice así, entonces ese hermano está equivocado. Es humano. Esa hermana está equivocada porque es humana. La palabra siempre tiene la razón. La sierva del Señor dijo que nunca se ponen sus escritos sobre la palabra de Dios. Pero entendida la palabra de Dios apropiadamente, nosotros entendemos, vemos como una línea de oro que corre por el espíritu de profecía también. Pero hay que dejar las concepciones traídas por nuestros líderes anteriores o por lo que nosotros hemos pensado que es la verdad, pero no concuerda con esta parte, entonces nomás no predico esa parte. Eso no es verdad. Usted tiene que predicar y trazar la verdad con toda la escritura sin que ninguna parte de ella contradiga su mensaje o no es una verdad completa. Cuando trazamos la verdad como Dios lo manda,
aceptando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en su totalidad, nosotros estaremos edificando como dice la palabra de Dios. Estaremos edificando en la roca que es Cristo Jesús, porque las Escrituras revelan a Cristo Jesús desde el principio hasta el fin. El Señor dice aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras, verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Los hijos de Dios que se levantarán en este tiempo estarán fundados sobre la roca, sobre el fundamento precioso que Zacarías está estableciendo. La roca de los siglos, el fundamento glorioso, el Espíritu de Dios. Dice: no con fuerza, sino con mi espíritu. Yo voy a mandar a mi hijo. Yo voy a mandar a mi hijo y en mi poder, voy a traer a mi siervo, el Mesías, a mi siervo, la rama. Y este Mesías en todo el poder del Padre vino y entonces se encarnó y se hizo hombre para echar el fundamento de la casa humana, de la casa salvada. Porque la humanidad se perdió y ahora solamente la casa humana, la casa que es lavada en la sangre de Emmanuel, es la que obtendrá salvación. Y dice que descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearán, mis hermanos, golpearán contra nosotros, pero no caeremos si estamos edificados en la roca de los siglos, la piedra angular del Evangelio. El verdadero Mesías, el verdadero Jesucristo, el verdadero, el que está unido a su Padre con lazos que nadie puede separar. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mis hermanos, escuchen la voz de su Jesucristo, su Mesías, que eso es lo que quiere decir el Cristo. El Mesías, nuestro Mesías personal. Edifiquen sobre él, sobre el verdadero Mesías. El verdadero Mesías que en él se manifiesta el Padre, en él está el Padre, en él es el Espíritu, porque el Padre está en él es el Espíritu. Por su Espíritu seremos transformados por el Espíritu de Cristo y unidos al Espíritu de nuestro Padre, a su naturaleza divina. Escuchen la voz del Señor. Voy a terminar con Sofonías capítulo 2. No pierdan todo el hilo del Evangelio que el ángel nos trajo y que me da la gracia de poderlo explicar a ustedes. Mis hermanos, este es el llamado de Dios, los últimos llamados de Dios para su pueblo. Mis hermanos y mis hermanas, Sofonías 2 trae, en realidad es una sentencia, mis hermanos, para todos aquellos que por su soberbia no pueden ver la verdad del Señor, tal como está siendo explicada a ustedes. Mis hermanos, en el nombre del Señor yo les ruego que escuchen, porque esta es palabra del Señor y es traída a nosotros por el ángel del Señor. Nada menos ni nada más que el ángel glorioso del Señor. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor.
antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, de Yahweh, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mis hermanos, el Señor está con su corazón llamando a su pueblo. Dice, antes congregaos y meditad, oh nación sin pudor, porque desvergonzadamente se adora a dos ídolos que no son. Necesitamos adorar al verdadero Mesías y así adoraremos al verdadero Dios. Dice, antes que tenga efecto el decreto. Mis hermanos, el decreto es el decreto. El decreto del Señor, sí, pero el decreto que estamos esperando y nosotros sabemos. Antes que venga el decreto que acabe con todo y que todo se termine, antes que pase el día como el tamo y que venga sobre nosotros la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Dice, escuchen. Mis hermanos, el hombre de pecado está por subir. Mayo 14. Las naciones y todos los líderes firmarán el Laudato Si, y el hombre de pecado ascenderá y el decreto se emitirá. Así pues, mis hermanos, prestad atención. El Señor está llamando a su pueblo nación sin pudor, porque no está en el verdadero Dios. Porque siguió el mundo, siguió las hijas de la ramera, siguió las costumbres cristianas del mundo, que están mitad adentro, mitad afuera, y siguió a la ramera por medio de los líderes. El Señor está llamando, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, porque solamente los que se humillen delante de Dios, hombre o mujer, que se humilla delante del Señor y que pone por obra el juicio de Dios y que busca la justicia y que busca la mansedumbre, dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh, de Jehová. No hay más. El Señor no mirará ya más a los ojos altivos. El Señor no hará caso de los altaneros o los que están encumbrados en su fe y en su creer. El Señor busca a los que son humildes de corazón, a los que son mansos para aceptar y ver la palabra del Señor como Él se las enseña en su palabra. Dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, y saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Porque todos los símbolos de todas las naciones idólatras, toda este armazón de poderes que se vienen sobre el pueblo del Señor para pasarlos por la zaranda, dice, estos serán desamparados. Gaza, todo el pueblo será desamparado en las manos de los malos si no escucha. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador.
Mis hermanos, los puertos, la sierva del Señor dice que los puertos serán azotados terriblemente por la maldad horrible que existe en los puertos. Por medio de los puertos, de los barcos y de todo se trafica con las vidas y toda clase de suciedad se ve en los puertos. Dice que serán destruidos. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Mis hermanos, los que no escuchan la palabra del Señor serán barridos con las aguas al profundo mar. Y dice que ese lugar que tanto amaron y que amaron más que a Dios, dice que allí será para el remanente, para los que el pequeñito remanente, como dice Isaías 1, que quedará de los que buscan al Señor. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab, los denuevos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. El Señor escucha a los grandes engrandeciéndose sobre los poquitos que están predicando y tratando de traer al pueblo a un verdadero reavivamiento de la piedad en sus corazones, a un verdadero acercamiento a Dios, a un verdadero escudriñamiento de la palabra del Señor que los llevaría a descubrir la joya de gran precio. Pero todos los esfuerzos han sido rechazados por el gran pueblo que se siente salvo. Y el Señor ha escuchado y los llama Moab, los llama hijos de Amón, porque deshonraron a estos pobres y se engrandecieron sobre el territorio que piensan es de ellos. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Mis hermanos, el Señor tiene su rostro contra el pueblo adventista del séptimo día y todo aquel que hace injusticia y maldad con la palabra del Señor. Dice que serán como ellos, campo de ortigas, mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. El Señor está diciendo que el pueblo será destruido, aquellos que no reconozcan a su Dios, que no vuelvan a su Dios, que no busquen su palabra. Que no se guíen por una sí, dice Jehová, que no se guíen por la ley de Dios, el Pentateuco y los profetas y los apóstoles. Dice que serán como dejados como se dejó a Sodoma y Gomorra, que no existe nada de ellos hasta ahora. Y el remanente, dice, ese pequeño pueblito los saqueará y los heredará. Aquí está la sierva heredando a la señora, como leímos en el libro de Proverbios capítulo 30. Este pequeño remanentito es el siervo, el que va a heredar a la señora, la gran iglesia adventista del séptimo día. Esto les vendrá por su soberbia, dice el Señor, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Ahora se dan cuenta cuál es el pueblo de Jehová de los ejércitos. El pequeñito Judá de ahora, el pequeñito que está luchando por llamar a sus hermanos a salir de Babilonia, a salir del error, a entregarse a su Dios, a volver a ser fieles a su pacto con su Dios. Dice que
terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Mis hermanos, es terrible. El Señor viene con furor sobre toda idolatría en la tierra y consumirá a su pueblo metido en idolatría y castigará a todas las naciones por la idolatría cometida. Dice el 12, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Todos aquellos idólatras en cualquier forma que haya en idolatría en los corazones serán destruidos. Capítulo 13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria. ¿Se fijan ustedes? El norte, el papado y Asiria, y convertirá a Nínive, que es lo que es Asiria, en asolamiento y en sequedal como en un desierto. Esta es la profecía también. Se fijan cómo el ángel ligó todo también. Porque Asiria es el símbolo de los dioses asirios. Nínive, símbolo de los dioses asirios. El del norte, el papado, que trae a Siria como su mano para destruir su idolatría extendida sobre todo el mundo, aún sobre el pueblo del Señor. Pero el Señor extenderá su mano y destruirá al del norte con todos sus ejércitos paganos. Y los cristianos comprometidos como Efraín se comprometió con Siria para ir contra Israel. Contra Judá, perdón. Mis hermanos, todo está claro como en un espejo. Dice que rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también, el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. ¿Cuál es lo que cubría el cedro, mis hermanos? Y fíjense bien, está hablando de cedro porque está hablando de los grandes dirigentes, de la madera preciosa que el Señor había encubierto con oro, el oro de su espíritu. Pero ahora está todo descubierto, el puro palo. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Mis hermanos, no es la primera vez que la Biblia habla de que el pueblo de Dios que dejó a su Dios será la vergüenza. La gente se burlará de este pueblo. La gente se burlará. Ah, tú que eras la que iba a llevar a todos a Dios. Y se refregarán sobre ellos su sangre, porque los perdidos se tirarán sobre todos aquellos que no les anunciaron la verdad, sino que les anunciaron la mentira para perderse. Y mis hermanos, esto es algo muy severo. Esta es palabra del Señor contra su pueblo. Y yo les llamo en todo el amor de nuestro Padre amado, de nuestro Dios que tuvo tanto amor que se levantó de su trono, como dice Zacarías. Dice, calle delante de él toda la tierra, porque el Señor se ha levantado, Adonai se levanta de su trono, porque se levantó para venir con su Hijo y en su Hijo, para salvar, para traer la piedra de gran precio, que nos daría la salvación. El plan de salvación es perfecto.
sin tacha, cuando es entendido como está en su palabra. Y yo les animo, mis hermanos, a que alcen sus ojos y vean a la piedra de gran precio, tal como Zacarías 4 la describe. Y todo Zacarías, mis hermanos, Zacarías al final nos da la verdad en pocas palabras, y se las voy a citar para terminar. La profecía de Zacarías 12 es en realidad lo que acabo de leer, pero ya como el Señor lo está diciendo otra vez. Antes, ¿verdad? En Zacarías dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. El pueblo del Señor está hablando ya como el pueblo. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada sobre todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos hablando del último día, cuando todas las naciones se juntan contra Jerusalén. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá, fíjense, sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y a los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Se fijan quiénes están en Jerusalén? Nada menos que Judá. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Mis hermanos, esta es una profecía bien gloriosa. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Porque este remanente final, Judá, que Dios trae, es el que dice que los va a poner como brasero de fuego entre leña, como antorcha ardiendo entre las gavillas, que alumbra, que consume, porque este Judá es el que observó todo, el que comprendió la verdad del Señor, el que conoció a su Dios y le aceptó y guardó los mandamientos y toda ordenanza del Señor. Estos son los redimidos del Señor del fin del tiempo. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Fíjense bien, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David fuerte. Y la casa de David como Dios, el Mesías, mis hermanos, como Dios, pero no otro Dios, ¿verdad? Sino será como el Padre, como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Se fijan claro cómo el Señor está hablando que el ángel de Jehová, en realidad, Él es el Mesías de la raíz de la tribu de Judá. Y Él es como Dios para la casa de David. Él es como Dios para el Judá salvo. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Fíjense bien, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David de por sí, sus mujeres por sí. Y sigue diciendo, todas las casas, Natán, Leví y todas sus mujeres, todos los descendientes de todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, harán lamentación porque verán que crucificaron a Jehová en su ungido, en su primogénito. Por eso es que el Mesías es el unigénito, porque el unigénito del Padre, el primogénito del Padre, el ángel de Jehová, es el unigénito porque el Padre está en él y no hay otro como él. No hay otro en quien la presencia del Padre está continua y completamente. Por eso es que Él es el unigénito, porque no hay otro como Él. La Biblia judía traduce unigénito como unique, como único. Único no, porque es único como ser el único aparte de todos los demás, porque no, quiere decir que es único, unique, porque es diferente a todos, porque en él habita el Padre en todo su ser, como dice Colosenses y Segunda de Corintios. Por eso es que él es unigénito, único en este género, porque el Espíritu de Dios es uno con el Espíritu de Jesucristo. Este es el Hijo unigénito. Ver a Jesús es ver al Padre, y ver al Padre lo veremos a través del rostro de Jesucristo cuando en su venida. Y esto lo podemos confirmar en Juan 14. Mis hermanos, no traspasamos solamente a un Hijo de Dios que vino solo para hacer la salvación. No, traspasamos al Padre en el corazón. Traspasamos al traspasar al Hijo en su costado, al ser clavado en la cruz por nosotros, en el Calvario, en el madero. Traspasamos al Padre con su Hijo. Y si nosotros podemos entender esto, si podemos comprender la unidad de Cristo con su Padre, entonces podremos ser unidos a Jesucristo para poder habitar en el Padre y para que cuando en su venida podamos ser transformados a la imagen de nuestro Creador, de nuestro Yahweh de los ejércitos celestiales. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Yo oro encarecidamente delante de mi Padre porque muchos puedan escuchar y muchas de mis hermanas podamos estar juntas, alabando y adorando a nuestro Señor y gozándonos en estas bodas del Cordero que ya están próximas. En la fiesta de las bodas, mejor dicho. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor les bendiga. Oremos los unos por los otros, porque los tiempos que vienen son angustiosos. Pero acuérdense todo lo que han escuchado ahora. Es la simiente, es la zaranda que sacará la simiente santa, que sacará aquella simiente que es nacida del Espíritu, que vive en el Espíritu de Cristo y en el Espíritu del Padre, y que toda la paja, toda la cizaña y toda la basura se quedará junta aparte, saldrá con el viento y se lo llevará, y será quemada, atada en manojos y quemada en el fin del tiempo. Que el Señor los bendiga, que la paz de Cristo sea con ustedes. Los amo en el Señor, en el nombre de mi
nuestro amado, glorioso Mesías, nuestro glorioso Jesucristo, la piedra de gran precio, nuestro fundamento. Señor les bendiga.